Bienvenidos a Poderama Podcast, un proyecto creado para conectar con tu poder interior y redescubrir lo poderosos que realmente somos. Bienvenidos. Hola gente poderosa, yo soy Peter y esto es Poderama Podcast. Nada más y nada menos que el primer episodio de esperemos muchos más. Pónganse cómodos o si están lavando los trastes o están atorados en el tráfico, súbanle y disfruten de verdad este episodio que está hecho con toda la intención de poderles crear una mejora en su vida y darles a descubrir eso que muchas veces sabemos, pero necesitamos un empujoncito para que recordemos esos porqués que nos faltan en la vida. El tema de hoy, como ya pudieron leer, es ¿por qué no puedo? ¿Cuál es el motivo o lo que hay detrás de esas creencias que nos hacen sentir que no podemos despegar en la vida o concretar algo? Y bueno, para ilustrar un poco el tema del cual vamos a estar hablando en este podcast, les voy a platicar de una experiencia muy personal que se remonta a mis años de infancia, específicamente en la primaria, etapa en la cual yo era o creía que era muy malo para las matemáticas. Ya ven que en las escuelas tienen esto, bueno, por lo menos aquí en México, el famoso cuadro de honor, en donde por lo general los 3 mejores promedios son exhibidos, pero exhibidos en buen plan, a modo de felicitación. Y durante los 6 años de primaria yo solo pude estar una sola vez en el cuadro de honor. Y esto fue porque mis calificaciones en matemáticas me daban para abajo. Pues no me permitían sobresalir como estudiante. Una sola vez. Pero el detalle que agrava un poco más esta experiencia es que mis hermanos eran muy ñoños, eran muy aplicados. Y pues obviamente las comparaciones no se hicieron esperar. A pesar de que yo soy el más chico de 4 hermanos, bueno, somos 4 en total y yo soy el menor de edad, a pesar de que no convivimos tanto en las mismas escuelas por la diferencia de edad, de que ellos son varios años mayores que yo, a pesar de esto se percibían las comparaciones en la familia, ¿no? De, es que tu hermana o es que tu hermano pues siempre estaban en cuadro de honor cada bimestre, porque en la primaria, por lo menos en mis tiempos, se manejaba de esa manera, te calificaban por bimestres, entonces cada 2 meses había un cuadro de honor diferente, o por lo menos cada 2 meses tenías la oportunidad de poder sobresalir. Y la verdad es que en otras asignaturas que no fueran matemáticas, yo tenía buenas calificaciones, o sea, sí, realmente era un buen estudiante, pero específicamente en los números nomás no sobresalía. Y esto fueron los 6 años de primaria y se replicó en los 3 años siguientes de la secundaria. Y recuerdo perfectamente que había una percepción, por lo menos en el entorno en el que yo me encontraba en esa etapa de mi vida, que estamos hablando primaria y secundaria, había como una percepción de que la capacidad para los números, para las matemáticas, era como la verdadera inteligencia, que sabemos que hay muchos tipos de inteligencia, pero la inteligencia chida, a la que le daban como más valor, pues era esa, a poder resolver operaciones matemáticas de manera correcta y rápida, y pues en general en sobresalir en esa asignatura. Entonces, a pesar de que yo tenía muy buenas capacidades que sobresalían en otras materias en la escuela, yo comencé a creer que tal vez no era tan inteligente, ¿no? Porque pues no se me daban los números. Y sí, era muy bueno para redactar y otras cosas que tienen mucho más que ver con el lenguaje. Pero, y ojo, por el contexto en el que yo me encontraba, realmente no creía que esas capacidades fueran una inteligencia real. Y realmente me había creído que los números, que las matemáticas y yo, pues nomás no hacíamos match.
Yo pues fui creciendo, infancia y adolescencia con estas ideas y realmente, evidentemente, por la inmadurez propia de la edad, pues no me daba la oportunidad de cuestionarme estas creencias. Así pasó, ingresé a la preparatoria y ya para esas alturas del partido yo ya tenía muchas ideas sobre la vida, sobre mi persona muy arraigadas. Entre esas, el hecho de que los números no eran lo mío. Pero sucedió algo muy curioso, algo muy bueno además, que me cambió la perspectiva sobre muchas cosas en mi vida, principalmente sobre las matemáticas, pero en general me sirvió, me generó competencias, habilidades, destrezas personales para poder enfrentar situaciones en las que yo creía que realmente no podía o que no era bueno o que simple y sencillamente pues no se me había dado como el don divino. Y este suceso que cambió radicalmente muchas de mis percepciones fue una clase de matemáticas. Pero más que la clase, evidentemente fue el profesor, que era y sigue siendo, porque sigue ejerciendo, un muy buen profesor, un ingeniero que evidentemente ama los números, pero que no solo se dedicaba a dar clases en una escuela. O sea, el señor tiene su profesión y trabajaba y sí, creo que sigue trabajando para una dependencia de gobierno, cosa o aspecto que lo hace diferente a los otros maestros o profesores de matemáticas que había tenido, que solo se dedicaban a dar clases, que ojo, no digo que por el hecho de solo dedicarse a dar clases sean peores o mejores. Sí, simple y sencillamente fue la característica que en mi experiencia yo logré observar. Entonces, bueno, este profesor, que no solamente daba clases, tenía una manera muy diferente de mostrarnos los temas, de tratarnos de educar y de que comprendiéramos de qué iba el aprendizaje en cuestión. Recuerdo que él planteaba problemas en donde mezclaba mucho como la lógica. O sea, tenías que tener cierta habilidad para las palabras para poder entender sus problemas matemáticos. En un lenguaje coloquial, ponía problemas de enredosos. O a veces muy enredosos, la verdad. Pero a mí me encantaba. Y despertó como un interés en mí de dominar los temas que se estaban tratando en clases. Y recuerdo específicamente un día en el cual yo fui el primero en acabar los problemas que se habían puesto en el pizarrón. Y no solo fui el primero, sino que todos estaban bien hechos. No había errores en mi trabajo. Incluso los más ñoños, los más inteligentes de la clase, sí como que me voltearon a ver, como de, ¿en serio ya terminaste? Porque hasta yo me sorprendí realmente, fue muy rápido y aparte estaba bien hecho. Ahí fue cuando entendí que yo no estaba tonto para los números, o que no era que mi cerebro no pudiese procesar las matemáticas, sino que la forma en la que me habían tratado de educar en el tema pues no era la más adecuada para mí, para mi forma de aprender o de captar las ideas. Además de que les tengo que decir otra cosa que yo noté en este profesor, en este ingeniero, y es que no me daba esta especie como de vibra, porque yo lo percibía en los otros, las maestras o maestros, la primaria y secundaria, en los cuales yo percibía como que ellos estaban predispuestos a que yo no iba a saber, o a que como que no era lo mío, y como que ellos se ubicaban a quién sí se le daba. No sé cómo explicarlo de una manera en la que se los pueda transmitir como yo lo siento, o lo sentí o lo percibí en su momento, pero era como percibir eso, o sea, como si ellos ya supieran pues que no das una en el tema y lo aceptaran sin más, ¿no? Y con este ingeniero, con este profesor de la preparatoria,
yo noté algo pues, diferente en ese aspecto. Podría decirlo de una manera un poco cursi, como que sí creía en mí y en todos en general, también en los demás compañeros. Con el paso del tiempo y madurándome ya más, pues ahora sí que el cerebro literal, comencé a reflexionar en qué había sucedido, en esto que les he estado contando desde el inicio de este podcast. Y llegué a la conclusión de que era el ambiente al que yo había estado expuesto, ¿no? Es decir, los profesores que tenían una manera de enseñar que tal vez no era tan compatible conmigo, esta como predisposición a que yo, y no nada más yo, sino también otros compañeros, no íbamos a rendir mucho en la materia. Y en mi caso muy personal, pues el hecho de ver a mis hermanos como superiores, ¿no? En cierto aspecto en cuanto a inteligencia. Porque muchas veces las comparaciones pueden llegar a generar eso. Sobre todo cuando eres muy pequeño, que eres muy inmaduro y que no tienes ciertas capacidades desarrolladas para comprender algunas situaciones de la vida, pues te lo puedes creer de que hay personas que así nacieron, más dotadas que tú, y que tú estás uno o varios escalones más abajo. Después, comencé a ver otros aspectos en los que yo creía que no era tan bueno, o que era muy malo de plano. Por ejemplo, el fútbol. De verdad que cuando yo veo la selección de México jugar, me emociono cañón. O a las Chivas, porque pues le voy a las Chivas Rayadas del Guadalajara. Y me emociono muchísimo y me encanta. Sobre todo cuando juega la selección en un mundial, aunque históricamente a México no le ha ido muy bien. Pero, aquí viene el pero. No de la selección, sino de la historia personal que les estoy contando. Pero al momento yo de jugarlo, o sea, de practicar el deporte, realmente soy muy malo. Y lo sigo haciendo a pesar de que ya comprendí el porqué. Porque pues no he invertido tiempo en mejorar ese aspecto de mi vida. Pero en este trayecto de comprender diferentes aspectos de por qué soy como soy, comencé a reflexionar por qué el fútbol no, o sea, al momento de jugarlo no es lo mío. Si la neta, pues el deporte, pues sí me llama la atención, se me hace muy chido, pero al momento de jugarlo tengo dos pies izquierdos. Como dicen, ¿no? Muchas veces cuando alguien no da una. Y reflexionando, recordé, fíjense nada más, que en el kinder, una vez yo quise jugar, pero había un mocoso, un niño bravucón, que no me dejó jugar. Entonces yo me acostumbré a jugar más que con dinosaurios o hacer otro tipo de actividades en el recreo que no eran específicamente fútbol. Y ya en la primaria recuerdo que sí tuve amigos que me invitaban a jugar y que eran muy buena onda en primero o segundo, pero yo ya no me había acostumbrado, ¿no? Y algunos tal vez se van a reír de no manches, Peter, o sea, ¿cómo que te acuerdas del kinder? Y pues sí, la neta sí me acuerdo. Tengo buena memoria. Entonces, pues para no hacerles más largo el cuento, me dejé marcar por absurdo que parezca, por esa experiencia de que cuando yo era niño y estaba en el kinder, otro niño bravucón no me dejó jugar. Que realmente lo que nos hace creer que no podemos, que no somos capaces en algo en específico, es el entorno al que hemos estado expuestos. Pero aquí viene lo mejor, porque no solamente se trata de entender, sino que esto se puede cambiar. ¿Cómo? Exponiéndonos de manera consciente, de manera intencional, a un ambiente adecuado que nos impulse a crecer o a desarrollarnos en el área específica en donde hemos creído durante mucho tiempo que no hemos podido o que no hemos sido suficientes. A mí me pasó en las matemáticas, tal vez sin buscar que eso sucediera, porque pues para empezar no era consciente de lo que estaba pasando, pero ya una vez comprendiendo ese hack en otros aspectos de mi vida, conscientemente me he buscado ambientes de personas, de situaciones que me impulsen a creer en mí.
en aspectos muy específicos y muy concretos. Y probablemente muchos pensarán, híjoles, pero es que ¿y si no tengo amigos que me impulsen o mi familia es pues medio tóxica, Peter, ¿cómo le hago? Hay maneras de crearse un mejor ambiente, vamos a llamarlo de manera artificial. Si estás escuchando esto es porque tienes internet y te puedes crear un ambiente positivo que te impulse, que te haga darte cuenta que sí puedes. Con podcast, con videos en YouTube, con mil y un maneras. En Facebook, te puedes buscar un grupo de personas que hagan o se dediquen a algo que a ti te interese. E ir interactuando con personas que sepas que te van a impulsar, aunque no tengas como una amistad, vamos a llamarlo en la vida real, aunque todo sea virtual. Si no tienes la posibilidad de rodearte de personas, ahora sí que en el mundo real que te impulsen, pues lo puedes hacer de manera virtual, ¿no? Crear como ambiente, como les decía, un poco artificial, pero que igual funciona bastante. Y ya en otro podcast, en otro episodio, les estaré contando un poco de cómo funciona esto. De paso a paso, cómo lo pueden ir haciendo. Pero en lo que concierne a este episodio, lo que les puedo decir es que sí se puede. Que esa es una de las muchas maneras en la que podemos cambiar nuestro chip, nuestra programación que se ha venido cargando en nuestro cerebro, en nuestra mentalidad, por lo que hemos ido viviendo, por lo que hemos venido viviendo. Ahora, también está la otra parte. ¿Con qué me refiero a la otra parte? Hay que cuidar, por favor, que no seamos el malo de la película. Y aquí yo me voy a sincerar un poco y les voy a contar otra experiencia en donde yo fui el malo el malo del cuento. Recuerdo que en la secundaria había un compañero que le gustaba escribir poesía y él decía, no, es que yo quiero ser un super poeta y me encanta escribir y quiero ser como tal autor. Y se súper emocionaba, ¿no? Y él en sus cuadernos escribía un montón. Y recuerdo que una vez yo le dije, a ver, déjame leer como tus poemas, ¿no? Y yo detecté que escribía con un chorro, o sea, con bastantes faltas de ortografía. Pero una cosa atroz. Pero más atroz que su ortografía fue la actitud que yo tomé. Recuerdo que yo fui muy cruel y le dije, ¿cómo piensas ser poeta? O sea, ¿cómo piensas ser un escritor? Si ni escribir bien sabes. Y ahora, gente poderosa que escucha este podcast, ya con la madurez que te van dando los años, uno se da cuenta de ciertos errores como este. Y dices, ¡ay, híjoles! ¿Pero qué hice en ese momento? Al final, en ese tipo de situación, y sobre todo cuando ya no tienes como contacto con la persona por los años que han pasado, pues toca perdonarse a uno mismo por haber tenido esos estilos tan crueles de ser, pero también aprender de la situación, ¿no? Pero a lo que voy con este ejemplo es que no tomemos ese rol en la vida de ser la persona que le hace creer a otro que no puede. Hay que ser cuidadosos con eso. No se trata de ser hipócrita. Y por ejemplo, en este caso, este compañero que yo le hubiera dicho, ¡ay, está padrísima tu ortografía, me encanta! No, evidentemente no. Pero muy probablemente el poema o lo que él escribía en general, pues tal vez contaba una historia muy buena. Y ha sido excelente resaltar el aspecto positivo de su hobby, de eso que a él le apasionaba, y a la par, pues sí, comentarle este aspecto negativo que era el escribir pues de esta manera, con muchas faltas de ortografía, pero de una manera con más tacto. Hay que cuidar eso, el poderle brindar a los demás una experiencia agradable de nosotros mismos, ¿no? Por ambas partes. Porque a medida que hagamos esto, nos va a redituar a nosotros en bienestar. O sea, dar lo bueno a los demás te reditúa a ti mismo, pero también
ahora sí que por amor al prójimo. Ser buena onda, como les digo, sin caer en la hipocresía, ¿no? Resaltar lo positivo que vemos en la propuesta, en el anhelo, el deseo de la persona, y lo negativo que podamos encontrar, pues, decirlo con tacto, siendo conscientes de que es un ser humano que tiene sentimientos la otra persona y que un comentario insensible, cruel, puede destruir muchos sueños. Pues bueno, amigos, gente poderosa, hasta aquí voy a dejar la reflexión, el tema en este episodio. Si tienen algún comentario, alguna propuesta con respecto al podcast, nos pueden contactar a través del correo electrónico contacto@poderamamedios.com.mx. Muy importante el punto MX al final, porque si no nos llega. Y también pueden visitar la página web www.poderamamedios.com.mx. Ahí específicamente en la página de internet van a ver un logotipo o como un dibujito de un sobre o un globito así como de conversación. Ahí le hacen clic y también nos pueden mandar sus comentarios que yo personalmente estaré ahí leyendo. O si estás escuchando esto por YouTube, pues mucho más sencillo, ahí en el área de comentarios podemos estar en contacto también. Cuídense, les mando un abrazote y nos vemos en el próximo episodio. ¿Te gustaría estar en contacto con nosotros y comentarnos qué te pareció este episodio? ¿Recomendarnos algo de qué hablar en el próximo o solamente para saludar? No lo dudes y mándanos un correo a contacto@poderamamedios.com.mx o bien por nuestra página de internet www.poderamamedios.com.mx.